Ya se ve, profe. Ya se ve. Sí, gracias. Entonces, a ver, recordemos en lo que nos quedamos la última clase. Estamos viendo interés compuesto. Entonces, iniciamos cuando el interés se compone anualmente y habíamos dado una formulita que estaba dada de la siguiente forma. El acumulado era igual al valor presente o la inversión inicial, la deuda adquirida, etcétera. Y esto era 1 más R. Y todo esto estaba elevado a la potencia T, que eran los años, ¿no? Esta fórmula era para el interés compuesto, en el cual se compone anualmente, pero después hacíamos los comentarios de que generalmente el banco no aplica este método, sino que ellos el interés lo componen más de una vez al año. Entonces, a partir de eso, pues tenemos necesidad de otra fórmula, la cual ya habíamos deducido. Y entonces habíamos obtenido la fórmula para el interés compuesto. A partir de esta podíamos obtener la siguiente, que era el acumulado. Otra vez era P por I, por 1 más I, perdón. Y todo esto elevado a la N, donde I representaba ahora el interés por cada periodo de conversión. Por ejemplo, si se compone por semestre, serían 2 veces al año. Entonces, dividíamos la tasa entre 2 y obteníamos el valor de I. Y N representaba el número de periodos, que era la multiplicación del tiempo, de los años, T, por el número de periodos que se compone cada año. Y bueno, hasta ahí observábamos que lo podíamos componer, por ejemplo, semestralmente, trimestralmente, mensualmente, diariamente, y a partir de que hacíamos esas incrementos de periodos, el acumulado iba creciendo, aunque poco, pero sí había un crecimiento. Y entonces la pregunta natural es, pues si yo hago cada vez un número de periodos de conversión más y más, esto crecerá en forma indefinida. Y en la clase anterior, mediante el límite, habíamos visto que esto sí tenía precisamente eso, un límite. Y esto nos llevaba a obtener la fórmula para el acumulado cuando se compone en un número infinito de periodos. La habíamos obtenido y nos había dado la siguiente expresión. Hemos llegado a que el acumulado, cuando se compone en forma infinita, el número de periodos crece a infinito, es el valor presente o la inversión inicial y exponencial de R por T. Este era el límite, no podía crecer el acumulado más de esto. Este era nuestro límite al que habíamos llegado en la clase anterior, ¿no? Donde R es la tasa nominal anual y T es el número de años. Entonces, a ver, fuimos haciendo todo este progreso y hemos llegado a que cuando se compone en forma continua, se le llama esto, composición continua, el acumulado va a estar dado por esta fórmula y este va a ser el límite. De acá nosotros íbamos observando que a medida que vamos aumentando el número de periodos por año en que se compone el porcentaje, entonces eso iba creciendo, poquito, pero iba creciendo. Y el límite de eso va a ser esta expresión. No pueden crecer así, lo hagan cada segundo, cada quinta parte de segundo. Eso nunca va a sobrepasar a esta expresión, ese es el límite. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar estas diferentes fórmulas. Entonces, a ver, tenemos la siguiente situación. Encuentre la cantidad acumulada sobre una inversión de 2,000 pesos después de 5 años con una tasa de interés del 10%. Si se compone, y acá, anualmente, semestralmente, bimestralmente, mensualmente, diariamente y en el límite continuamente. Vamos a hacerlo entonces para cada uno de estos casos. Empecemos por el inciso A. Anualmente. Para esto entonces vamos a considerar la primera fórmula que teníamos, ¿no? Que era el acumulado es la inversión inicial por 1 más la tasa anual elevado al tiempo. Y entonces para este caso tendríamos que el valor inicial es de 2,000 pesos
R, que es la tasa de interés anual, es del 10%. Recordemos que siempre lo vamos a escribir en decimales. Dividimos 10 entre 100 y esto es 0.1. ¿Qué más tenemos? El tiempo. El tiempo siempre va a estar dado en años. T vale 5. Y solamente hay que sustituir en esta fórmula. Sustituimos y tendríamos que el acumulado es igual a 2000 por 1 más la tasa de interés anual, 0.1, elevado a la 5. Es decir, esto es 2000 por 1.1 elevado a la 5. Metemos esto a la calculadora, ¿cuánto nos daría? A mí me salió 322.102. A mí me dio 3221.02. Si es más razonable este, ¿no? No podría ser 300 porque el 2000 lo vamos a multiplicar por algo mayor que 1, ¿no? 1.5 elevado a la 5 es algo más grande que 1, entonces esta cantidad tendría que crecer. Entonces, ¿cuánto fue la cantidad que me dijo la compañera? ¿Que fue de 3000 qué? 3221.02. 21.02. Ajá. Revisen sus operaciones. Acá a lo mejor te equivocaste y en lugar del 2000 pusiste 200. Puede ser eso, tal vez el problema. Profe, entonces esa fórmula, la que lleva T, solamente se usa para cuando tenemos años. Sí, cuando se compone, ajá. Sí, que esa es esta sería la general, ¿no? Esta de acá. Pero en este caso recordemos cómo era, quién es I. Bueno, primero vamos a ver quién es M. Borrarle, bueno, sí, ahí está. Para cuando es el caso anual, M vale 1, ¿no? Porque se compone una sola vez por año. Entonces M vale 1, por lo tanto, I es igual, lo habíamos definido como R sobre M. Pero M vale 1, entonces solamente queda R, por lo tanto, pues es esto, 1 más R. Y quedamos que N era igual al número de periodos por el número de años. Pero si M vale 1, 1 por T sería T. Entonces solo esta de acá, la general, se reduce nada más a esto, ¿no? Pueden usar esta sin ningún problema. Nada más tengan en consideración eso, ¿vale? Sí, sí, ¿está claro? ¿Por qué en la primera operación? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien por ahí creo que está haciendo una pregunta? Yo. Sí, adelante. ¿Por qué en la primera operación tiene 200 en lugar de 2000? Ah, yo soy quien indujo al compañero al error, ¿verdad? Es 2000. Gracias. No, al contrario, gracias por la observación. Ahí está. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejemplo? ¿No? Entonces, después de 5 años, si no retiramos nuestro dinero, lo dejamos ahí, acá se va ganando interés sobre interés y después de 5 años tendríamos un acumulado total de 3221.02. ¿Vale? Oscar, ya es muy tarde. Ya estábamos terminando la clase, Oscar. Vamos al inciso B. Entonces, pues ahora vamos a usar la general, ¿no? El acumulado era P 1 más I elevado a la N, donde I es igual a R sobre M y N es igual a M por T. Para este caso, ya quedamos que T vale 5, acá tengo el valor, R vale 1, pero entonces hay que calcular quién es N y quién es I. Entonces sustituimos, I es igual a R que es 0.1 y lo dividimos entre el número de periodos. En el inciso B, acá nos pide que sea semestral. ¿Cuántos periodos entonces hay por año? 2. Dos, exacto. Entonces, acá voy a escribir, M vale 2, por lo tanto acá sería sobre 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 0.1 entre 2? 0.05. Muy bien, 0.05. Y por último, calculamos el número de periodos, que sería N es igual a M, que es 2 por
el tiempo, que es 5, y 2 por 5 es 10, es decir, hay 10 periodos de conversión en total. Y lo sustituimos en la fórmula. Entonces el acumulado va a ser igual a los 2000. Estamos invirtiendo inicialmente 1 más 0.05. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo o levantó la mano? Creo que no, profe. No sé por qué se habrá escuchado, pero no hay ningún mensaje. Ok, gracias. Nada más entonces estamos sustituyendo 1 más el valor de I para este caso, que fue 0.05, es la tasa por periodo. Y todo esto elevado al número de periodos, como son 5 años y en 5 años hay 10 semestres, entonces a la 10. Y esto sería entonces 2000 por 1.05 elevado a la 10. ¿Cuánto nos da esto? Lo metemos a la calculadora. 3257.789254. 3257 punto. 789254. Lo voy a dejar así en 2 decimales como el resultado que me dieron antes. Entonces, si observamos, si se compone anualmente, solo tendría el acumulado de 3221. Si lo componemos semestralmente, ya aumente un poco mi ganancia, porque ahora es 3257.78. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? No, No, profe. profe. Muy bien, vamos entonces al inciso C. Sería bimestralmente. Entonces, ¿cuántos bimestres hay en el año? 6. 6. M vale 6. Por lo tanto, I es igual a 0.1 dividido entre 6. Y no quiero ese valor en decimal. ¿Cuánto daría en decimal? 0.016. ¿Sin más decimales? Ah, no, se llaman con 6, 6, 6, 6, 6, 6, Hasta 6 y infinito, luego. ¿verdad? Sí, ahí es una expresión decimal infinita. Entonces, mejor lo dejamos en fracción. ¿Sí lo pueden tener en fracción? ¿En fracción cuánto es 0.1 entre 6? 1 sobre 60. 1 sobre 60. Así lo dejamos, ¿sale? Entonces, la tasa de interés por periodo, es decir, por bimestre, es de 1 entre 60. Y todo esto lo sustituimos en mi fórmula. Recordemos que esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces, el acumulado es igual a 2000, 1 más I, que es 1 sobre 60. Todo esto elevado a la... Acá me falta todavía encontrar quién es N. N es igual a M por T. T es 5 y M es 6. 6 por 5, 30. Por lo tanto, elevado a la 30. Es decir, esto es 2000. 1 más 60 es 61 sobre 60, ¿no? Elevado a la 30, multiplicado por 2000. ¿Cuánto nos da eso? 3283.88. Perfecto. Entonces es 3283, ¿me dijeron? .88, ¿va? Sí. Muy bien. Y otra vez hay un pequeño aumento, ¿no? De 3257 sube a 3283. Y esto fue cuando lo componemos bimestralmente. Para el inciso D me piden componerlo mensualmente. Inciso D. Y entonces, como es mensualmente, ¿cuántos periodos son en el año? 12. 12, muy bien. Por lo tanto, I punto 1 sobre 12, ¿cuánto les da? 1 sobre 1 sobre 120. 120. Exacto, 1 sobre 120. Y nos falta el número de periodos. Es M, que vale 12 por el número de años, es decir, M por T, y 12 por 5 son 60. Sustituimos entonces en la formulita el acumulado después de
5 años es 2000 por 1 más 1 sobre 120. Todo esto elevado a la 60. Sumamos el entero más un 120avo, me quedaría 2121 sobre 120, ¿no? Y todo esto elevado a la 60. Lo metemos en la calculadora, ¿cuánto nos da eso? 3290.61. Punto 61. Y otra vez vemos que hay un incremento, ¿no? Si se dan cuenta, el incremento cada vez es menor, pero aún así hay un incremento. Y esto era cuando se compone mensualmente. Para el inciso E, ¿qué es lo que nos piden? Diariamente. Entonces vamos a hacerlo para ese caso, para E. Y entonces, M, ¿cuánto vale? 360. 365. Exacto. Ahora, como es un periodo de 5 años, ¿están de acuerdo que va a haber un año bisiesto ahí, por lo menos? Inclusive pueden ser hasta 2 años bisiestos, pero para evitarnos el tener que separarlo por casos, vamos a considerar que los 5 años son de 365 días. Finalmente no va a variar mucho si lo separamos en un año bisiesto o cuando inclusive podrían ser 2 años bisiestos. Va a ser muy poca la variación, entonces vamos a considerarlo así. Vamos a hacerlo entonces, sustituimos en la fórmula. Tengo que M vale 365, por lo tanto, I es 0.1 entre 365. Y el número de periodos, que sería N, es... ¿Cuánto es 1 entre... 0.1 entre 365 primero? 1 sobre 3650. 1 sobre 3650. Muy bien. Ok, y ahora sí. Vamos a ver el número de periodos, que sería N, que es M 365 por el tiempo en años. ¿Esto cuánto nos da? 365 por 5. 1825. 1825. Y sustituimos en la fórmula, entonces me quedaría que el acumulado, si componemos el interés diariamente, va a ser 2000 por 1 más 1 sobre 3650. Todo esto elevado a la 1825. Es decir, esto es 2000 por 3651 sobre 3650. Elevado a la 1825. ¿Y esto cuánto nos da? 3297.21. 3297.91. Punto 21, profe. Ah, ok, perdón. Punto 21. Ese sería entonces el acumulado cuando nuestro interés lo estamos componiendo diariamente. Entonces, igual se observa un crecimiento, ¿no? Aunque pequeño, pero sigue creciendo. Y entonces de ahí ya pasamos al límite al infinito, cuando el número de periodos se convierte en un número muy, muy grande, es decir, infinito. Y para esto, entonces ya no usamos esta fórmula, habíamos deducido esta. Que A era igual a la inversión inicial por la exponencial de R por T. Y bueno, entonces pues tenemos todos los datos. P vale, quedamos 2000, R es 0.1 y T es igual a 5. Entonces sustituimos en esta fórmula y el acumulado, si componemos un número infinito de periodos, esto es igual a 2000 por el exponencial de 0.1 por 5. Es decir, esto es 2000 por el exponencial de 0.5. ¿Cuánto nos da eso?
A mí me dio 3297.44. Ok. Entonces sería 3297.44. Entonces así compongan el Profesor, número. ¿Sí? ¿y eso cómo se mete a la calculadora? Ok. Sí, también era mi duda. Entonces permítanme un momentito, déjenme sacar la calculadora y les explico cómo hacerlo. Un momento entonces. A continuación les muestro la calculadora. Les voy a volver a compartir pantalla. A ver un momentito, está algo lento el internet. Está cargando la pantalla, a continuación les comparto. ¿Me dicen cuando ya sea visible en sus dispositivos? Ya se Ya ve. se ve, profesor. Ok, entonces a ver, es 2000 por el exponencial de 0.5. Vamos a la calculadora. Escribimos 2000. Y sea el tipo de calculadora que tengan, no importa. El exponencial siempre aparece en esta tecla, LN, que luego ustedes la confunden con IN. En realidad no es sí, es una L minúscula, LN, el logaritmo natural, pero es segunda función. Entonces va a ser, dependiendo de la tecla, o es shift, como en este caso, o es segunda función. Y luego oprimimos esta de LN y ya me aparece. En este tipo de calculadoras ya inclusive aparece como potencia lo que vamos a escribir. Entonces sería 0.5. Y ya le damos el igual. Y entonces es, pero a ver, yo tengo un error acá, ¿verdad? Puse 200, es 2000. Ahora sí, igual. Y ya nos da el valor que nos había compartido el compañero, ¿no? 3297.44. ¿Sale? Profe, ¿y para las otras calculadoras cómo sería? Si no tienen ese tipo de calculadoras, entonces, generalmente, a ver, va a ser lo mismo, ¿eh? Escriben el numerito, el 2000. Luego, segunda función, LN. Y la única diferencia es que no les va a aparecer seguramente ese cuadrito. Nada más les va a aparecer la E. Entonces me voy a la pizarra. Y les muestro cómo sería. Entonces, a ver, van a escribir este número. 2000. Luego van a escribir, dependiendo de la calculadora, es esta o segunda función. Luego oprimen esta, LN. Y seguramente ahí ya les aparece la E. En algunos casos les aparece la E, nada más, así. Esto es lo que aparece en la calculadora. Y ya sin ningún problema ustedes escriben 0.5. Y si, para que no tengan ninguna otra duda, esto lo ponen entre paréntesis y le dan el igual. ¿Vale? Ese es el caso de las más viejitas. En otro caso sería 2000, otra vez segunda función, siempre segunda función. Oprimen la tecla LN y seguramente aparece en su calculadora esta así, E y un gorrito. ¿Vale? Eso aparece en la calculadora. Y igual lo mismo, abren un paréntesis, 0.5. Ya. En general no es necesario el paréntesis cuando es solo un número, pero si va a ser adentro una operación, pues es preferible que usen el paréntesis. Entonces, en general, sí recomiendo el uso del paréntesis. Y de esta forma pueden calcularlo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. De hecho, en las más viejitas, seguramente les va a pedir que acá le pongan el signo de por. Ya en las nuevas, ya no es necesario poner el signo de por. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas sobre el ejercicio?
O no sé si quedó claro el uso de la calculadora para estos casos. Entonces, profe, la primera fórmula se utilizaría cuando nos hablan de un año, la segunda ya de diferentes periodos de tiempo y esta última para el límite total, ¿no? Es cuando te digan, cuando se compone continuamente. Entonces Ok. ya usamos esta, ¿vale? Aquí está la clave, entonces, de este caso. Aquí está, mía. Anualmente, pues usamos esta, sí, sin ningún problema. Semestralmente usamos la general. Bimestralmente, la misma, mensualmente, diariamente, y ya continuamente, que está en el caso de un número infinito de periodos, por eso se llama continuamente, usamos la que tiene la exponencial, que es el límite ya de todas estas. No va a haber otra forma de que les cobren más de esta cantidad, ¿no? Así lo pueden componer cada segundo, cada parte de segundo, pero va a ser menos de 3.297.44. Ese es el límite. No se les puede cobrar más de esta cantidad. ¿Sí se aclaró la duda, la compañera? Sí, profe. Gracias. Sí, sí, por nada. Profesor, ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces las cantidades van aumentando, aunque sea poco, por el número de periodos. exacto, sí. Por eso tú cuando adquieras una deuda no te conviene que se componga muchas veces por año. Generalmente cualquier, por ejemplo, una casa, un coche se compone, te dan un porcentaje, te dicen, estamos cobrando a cierta tasa de interés y lo vamos a componer mensualmente. Pues quiere decir que en realidad no te están cobrando ese porcentaje, es un poco más. Porque si tú haces el porcentaje así anual, por decir, te cobran el 10% como acá. Y si tú encuentras la deuda después de un año, pues vas a tener esto, ¿no? 3.221, pero si el banco te lo va a componer mensualmente, entonces en realidad te va a cobrar mucho más, 3.290. Pero generalmente eso en el banco pues no lo van a explicar. Al contrario, te hacen creer que como te lo van a componer mensualmente, los pagos como hace Electra, ¿no? Pagos chiquitos, pero en realidad lo que hace también Electra es eso, componerlo un número de periodos mayor y entonces en realidad terminas pagando mucho más de lo que en realidad tendrías que pagar. No sé si se aclaró la duda. Sí, gracias, ¿Sí? profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto entonces? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, cuando estemos haciendo la tasa de interés, anualmente, diariamente, perdón, lo hacemos sin tomar en cuenta los años bisiestos, lo hacemos todos con No, 365. exacto, sí. Al menos que te especifiquen, entonces, qué es año bisiesto, entonces ahí sí nada más cambiamos 365 por 366. Pero en caso contrario, ya lo habíamos dicho, siempre vamos a considerar el año de 365 días. Vale, profesor. Gracias. ¿Ok? Pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, dime. quería ver si le puede bajar a todo el inciso F, es que no terminé de apuntar algo. Ah, ok. Sí. Recuerden que le subo el apunte en plataforma, ¿eh? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Duda? ¿No? Vamos a continuación a hacer un comparativo entre cómo es una gráfica por interés, generado por interés simple, que es el que no cobra interés sobre interés, comparado con una de interés compuesto anualmente. Y bueno, ya se imaginarán qué pasa en el límite también, que sería este tipo, ¿no? Es más, podríamos hacer las tres en el mismo. Pues a ver, veamos. Bueno, acá habría que llenar la tablita. Esa la llenan ustedes, ¿no? Acá todos son 10%. Interés por periodo, no es lo mismo. A ver, esta tabla corresponde al ejercicio que acabamos de realizar. Entonces, esas se las dejo para que ustedes lo llenen. Por ejemplo, para el siguiente inciso, el inciso B, el interés va a ser 0.05, ¿no? Acá sería, aquí era 0.1. Vamos a usar solo decimales. Para el interés donde se están componiendo por bimestre, también lo escriben acá en fracción, creo que nos quedó. Y van a escribir acá los acumulados. Por ejemplo, el primer caso, cuando es anual, el acumulado fue de 3.221.02.
Así hasta llegar en el límite, ¿no? El último que obtuvimos fue de 3.297.44. Entonces vean cuánto creció. Si lo Profe, componemos... una duda. Sí, ¿En el interés por periodo también podemos poner fracciones? sí, claro. Ajá. Sí, de hecho, en el Gracias. inciso C, creo que ya usamos fracciones porque nos daba un número decimal periódico infinito. Ahí está. 1/60. Ajá. Y el acumulado fue de 3.283. Entonces, nada más completen la tabla, nada más para que vayan observando cómo va creciendo el acumulado. Y en el límite, no les pueden cobrar más de esto. Así lo compongan un número de periodos muy, muy grande. Este es el límite. No se puede exceder más de esto. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es más, acá le vamos a aumentar uno más. Entonces, déjenme prolongar las líneas. Ahí está. Ok, entonces a ver, veamos. Se invierte 100 pesos en una cuenta de ahorro, la cual paga el 8% de interés anual. Si al final de 5 años no se realiza ningún retiro, obtenga la cantidad acumulada al final de cada año así. Inciso A, se aplica interés simple, es decir, usamos esta fórmula, es interés simple. Inciso B, se aplica interés compuesto anualmente. Es esta. El inciso C, pues se aplica interés compuesto continuamente, que sería esto. Entonces vamos a tener los datos. R es 0.08. Después, el tiempo es igual a 5. Y P, 100. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿O preguntó algo en el chat? ¿No? Sí, alguien alzó la mano, profe. Sí. Sí, ¿quién quiere participar? Adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Creo que fue sin querer, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos estos datos. Vamos a simplemente a sustituir. Por ejemplo, para el primer caso. En un momento. Vamos a hacerlo para el que es interés simple. Entonces, a ver. Inciso A. A es igual a 100, que es el valor de P. 1 más R, que es 0.08, por 1, que es un año, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Hacemos esa operación. Profesor, ¿por qué es por 1? Ah, porque acá nos está dando el tiempo y lo vamos a hacer a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años y a 5 años. Vamos a ver cómo va creciendo el acumulado. A mí me dio 108. ¿Sí? ¿A todos les dio ese valor? Sí. Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, 108. Acá entonces después de 1 año es 108. Después de 2 años, pues es lo mismo, solo cambiamos el dato del tiempo, es 1 más, el interés es el mismo, el 8% o 0.08, pero ahora por 2. ¿Cuánto nos da eso entonces?
116. 116, muy bien. 116. Lo hacemos para los 3 años. Uno más. 124. Exacto. 124. Y creo que acá ya se dieron cuenta para el siguiente, ¿cuánto sería? 132. 132. Y para el siguiente, 140. 140. Es decir, va creciendo en forma constante, ¿cierto o no? ¿Cómo es la gráfica de algo que crece en forma constante? ¿Qué representa esto? 108, Una 110. línea. Una línea recta, exacto. Es constante. La pendiente de una línea es constante, es decir, el crecimiento siempre es el mismo, ¿no? Como acá los espacios de tiempo son iguales, pues el crecimiento es igual. Esa es la particularidad del interés simple. Nos lleva a una línea recta. Crece en forma constante. No así el caso de interés compuesto. Ahí el crecimiento es, como vamos a ver acá al final, es exponencial, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para el inciso B. Acá mismo. Ahí sí vamos a tener que hacer todos los casos. Y de hecho va a cambiar la fórmula, ¿no? Entonces, a ver, para el primero. A es igual a 100 por 1 más R, que es 0.08 elevado a la 1, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 108. Solamente sustituimos acá, ¿no? P es el valor presente o la inversión inicial, 1 más R, que es la tasa anual, elevado a la 1. Acá usamos esto porque el periodo de conversión es anual. Si no fuese anual, tendríamos que usar el otro caso que teníamos antes, ¿no? El de I y N. Entonces vamos a hacerlo para el siguiente. A es igual a, bueno, me faltó colocar el dato acá, ¿no? 108. Después, 100, 1 más 0.08, que es el valor de R, elevado ahora al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 116.64. 0.64. Entonces sí hay una diferencia con respecto a lo anterior, ¿no? 116.64. Lo hacemos para el tercer año, va a ser 100 por 1 más 0.08 elevado al cubo. ¿Y esto a qué es igual? 0.97. Entonces, 125.97. Y lo hacemos para 4 años. ¿Cuánto sería? 136.048896. Ok, 136.04. Vean cómo sí ya va siendo diferente. Es 146.93. Profe, creo que tiene su micrófono apagado.
se cerró mi micrófono, tuve que recargar la página. Pero ya me escucho otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya, profesor. ¿Sí? Ok, entonces les vuelvo a compartir mi pantalla. Un momentito. Ok, como les mencionaba, ya tenemos estos valores. Y ya no me da tiempo de llenar esta tercera columna. Ustedes lo hacen, por favor. Nada más va a ser sustituir para cada caso. R es fijo, es 0.08, y lo que va a ir variando es el tiempo, para 1, 2, 3, 4, 5 años. Y entonces, si grafico estas dos, las que inicialmente tenía, interés Profe, simple. creo que está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Tiene razón, no compartí. Ustedes me dicen cuando ya se vea dispositivo. Ya, profe. Ya se ve, profe. Ok, entonces, bueno, ya llenamos esta columna. A ustedes se les queda pendiente, hagan esta. R es fijo, es 0.08. Lo que van a ir variando es el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Y llenan esta columna. Y si hago la gráfica de estas dos que obtuve inicialmente, se comportan de la siguiente forma. Observen cómo lo que está en rojo es el interés acumulado, interés simple, y lo que está en azul es el interés compuesto. A pesar de que es anual, aún así fíjense cómo si hay una diferencia. A medida que avancemos en el tiempo, pues esto va a seguir siendo constante y esto sigue explotando, va creciendo mucho más rápido. Entonces, cuando hagan cuando encuentren los valores y grafiquen la del caso continuamente, esta debe de crecer todavía más rápido que la anterior. Pero ese va a ser el límite, no hay otra que crezca más de la exponencial. ¿Sale? ¿Preguntas sobre este ejemplo, este ejercicio? No, profesor. ¿No? Ok. Entonces nada más déjenme marcarle su asistencia, no se salgan, por favor. Y nos vemos en la siguiente sesión. Déjenme marcar y déjenme revisar que sí les haya puesto la asistencia. A ver, por cierto, el examen, ¿cuándo quedamos que es el examen? No ha dicho, No ha dado profe, fecha. pero había dicho que para la otra semana o algo así. A ver, sí, de una vez les digo ya la fecha, ahora sí. Miren, estamos a 27. ¿Cuándo es la siguiente clase? El viernes, profe. El viernes, profe. El viernes. Ok, entonces lo dejamos para el 8 de octubre. Viernes 8 de octubre. Ok, profe, gracias. Gracias. Profesor, ¿va a ser por la plataforma de Moodle? Creo que se volvió a apagar su micrófono, profe. Ya se fue, ¿no? Sí, ya se fue. ¿Nos vamos?